RCR, la red que comunica y une al Perú. Al señor Julio Failov Rivas, economista, analista político, director de la publicación Apunte a Lápiz. Muy buenas tardes, señor Failov. Gracias por esta deferencia nuevamente aquí en Enlace Regional. Buenas tardes, Lizardo. Agradecerte la entrevista y la invitación y a tu disposición. Sí, queremos por favor su opinión porque el día de ayer ya se ha conformado y hoy se ha publicado ya precisamente las normas legales del Diario Oficial Peruano, la oficialización ya de este nombramiento del nuevo gabinete ministerial, el tercero en lo que va del mandato de Pedro Castillo en 6 meses. ¿Cuál es su opinión al respecto de este nuevo gabinete? Bueno, justamente hoy día me juntaba con nuestros amigos que forman parte del comité editorial de Apuntes a Lápiz e intentábamos ver qué cosa hay finalmente detrás, o sea, cuál sería en todo caso el titular que podríamos colocar en el próximo número, que sintetizara de una u otra manera el valor o el significado que tiene este nuevo gabinete, y en realidad no deja de sorprenderse una vez más el presidente, ¿no? Estábamos entre gabinete fallido o fallado, ¿no? Y en realidad es preocupante porque finalmente no es el gabinete que hubiéramos querido en el sentido de cumplir con las características de un gabinete de ancha base, un gabinete que de una u otra manera podría tener el consenso del Congreso sin mayor dificultad y que expresara de una u otra manera las corrientes democráticas que se expresan de una u otra manera, aunque sean minoritarias en el Congreso de la República. Lamentablemente no lo hemos visto así, es más, es una suerte de provocación, sobre todo para la organización política que es la más combatiente, la más cuestionadora, ¿no? Nos estamos refiriendo a Renovación Popular. El elegir a un presidente del Consejo de Ministros como Valer, que en realidad no se sabe absolutamente qué cosa es en términos concretos, sobre todo porque ha pasado por una gran parte importante de diferentes organizaciones políticas, desde el APRA hasta Renovación Popular, ¿no? Incluso pasando, coqueteando con Somos Perú, ¿no? Y de hecho esto no va a reducir los niveles de conflictividad, sobre todo con los sectores de la derecha más radical. Y nos sorprende porque dentro del nuevo gabinete hay personalidades que desde Perú Libre, pasando por gente independiente, no se quedaron los que nos hubiera gustado que se quedaran y que habían demostrado una cierta valía, como es Pedro Franque, por ejemplo, ¿no? Y colocar a un jefe del Ministerio de Economía que en realidad, pues, si bien es cierto, tiene de una u otra manera estoy refiriéndome a Oscar Graham, que tiene un nivel de experiencia, pero en realidad que condice un poco con la línea política que supone tiene el actual gobierno, que es un gobierno izquierda y que apuesta a cambio, ¿no? Entonces el mensaje que nos está dando en todo caso el presidente es que de reformas ya difícilmente vamos a poder hablar. Y en realidad digo yo con preocupación de reformas porque las necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, una reforma no solamente en el tema de salud, sino en educación, y una apuesta por lograr que esta reforma vaya acompañado con un incremento de la recaudación tributaria, la cual ya sabemos que fue rechazada en su momento, ¿no? Ahora, señor Failov, es un gabinete. Lo que preocupa acá es, por ejemplo, lo declarado por la saliente Premier,
ella pues no, al presentar su renuncia, ha dicho que ella está disconforme con las decisiones y acciones del mandatario, no escucha el presidente a sus ministros. El propio Avelino Guillén ha dicho que hay un gabinete de sombra, y hoy escuchaba precisamente en una entrevista a Carlos Jaico, que ha sido también parte del gobierno, diciendo de que el presidente de la República tiene un círculo dentro de su despacho presidencial donde hacen y deciden como el mandatario, ¿no? Y el mandatario en ese caso incluso comentó que una secretaria había gritado al propio decán y que su departamento de comunicación pide las renuncias de los viceministerios. ¿Se podrá gobernar así, de esa manera? Sí, otra de las cosas que justamente te iba a mencionar era lo que tú acabas de señalar, ¿no? Lamentablemente el presidente, bueno, de hecho esto ya lo habíamos dicho antes, no, incluso cuando se cumplió los 100 primeros días, el titular de la revista y la editorial fue dedicada a la soledad del presidente, ¿no? Y es que nosotros intuíamos que el presidente, más que soberbia, es un tipo extremadamente desconfiado, y su entorno de confianza es un entorno el típico provinciano que encapsula al presidente y no deja que se relacione con el resto del gabinete, ¿no? Y eso es gravísimo, porque ahora, como tú lo acabas de señalar, no solamente Jaico lo ha señalado, sino también la primera ministra, y por la información que nosotros manejamos también, efectivamente, es un círculo extremadamente cerrado. Al parecer han habido cambios en ese gabinete, pero en ese gabinete de asesores, en todo caso, ¿no? Un gabinete de asesores que no tiene no tiene ni perspicacia política ni capacidades como para poder asesorar al presidente en las mejores decisiones. Y justamente este entorno pequeño, este entorno que no se sabe exactamente qué es, que ni siquiera está cohesionado, termina mal asesorando al presidente de la República, sin mucha información, sin mayor nivel de coordinación con el gabinete, ¿no? Porque una de las cosas que señalaba la ex premier era que tenía preparado un dossier para alcanzarle al presidente para que pueda enfrentar en mejores condiciones la entrevista, y ya se habían desarrollado las entrevistas, ¿no? También se quejaba de que se habían desarrollado una serie de reuniones con el ministro de la cual nadie tenía conocimiento, y en realidad esto lo maneja un pequeño grupo que ha terminado de encapsular al presidente, y lamentablemente el presidente los escucha. Ojalá que en los cambios que se ha anunciado en la jefatura de gabinete de asesores se haya podido sacar a esta gente que en realidad es el peligro real. Es el gabinete en la sombra, pero un gabinete mediocre, un gabinete sin mucho olfato político y con una profunda incapacidad de articular una acción al interior del Ejecutivo, ¿no? Ahora, señor Faylock, se viene también ya en 30 días, este gabinete se va a tener que presentar ante el Congreso de la República para pedir el voto de confianza. ¿Cuál va a ser la situación del Congreso? Porque hay una duda. Dicen que este gabinete ha sido conformado precisamente para provocar al Congreso. No sé si para provocar al Congreso. En realidad el Congreso también es la contraparte de la incapacidad del Ejecutivo, ¿no? Expresada en el presidente de la República, ¿no? Si hay mediocridad en el Ejecutivo, en el propio presidente que carece de capacidades, en el Congreso de la República es tanto más peor. Lo curioso de todo esto es que responden a intereses muy particulares, ¿no? O sea, yo te digo una cosa sin necesidad de reflexionar mucho, mi estimado Lizardo. No van a cuestionar este gabinete, lo van a dejar pasar. No se van a atrever a gastar una bala, ¿no? Así como no lo hicieron con Bellido, no lo hicieron con Mirta Vázquez, tampoco lo van a hacer con este gabinete, van a dejar pasar, ¿no? O sea, en realidad, del Congreso en particular yo no espero mucho.
no espero ni siquiera una censura, bueno, espero mucha censura, ¿no? Espero seguir, espero que siga bloqueando, porque esa situación no va a cambiar, pero de ahí atreverse a no darle la confianza, que lo ponga en el vilo de la disolución, eso no va a ocurrir, mi estimado amigo, como tampoco va a ocurrir la vacancia. Y no va a ocurrir la vacancia no tanto porque no quieran vacarlo, sino porque no encuentran los votos suficientes como para poderse atrever a vacar al presidente, porque sabe que Dina Boluarte lo va a acompañar en la renuncia, si se da el caso, o en la vacancia de Pedro Castillo, de manera que obligaría al presidente o a la presidenta que asuma la presidencia de la República en caso de una situación como la que estamos hablando, y ello implicaría una convocatoria a nuevas elecciones generales. Y esa situación va a ser bien difícil que este Congreso mediocre, este Congreso incapaz, y creo que se pueda atrever, justamente por el tema de su propia estabilidad, ¿no? Lamentablemente vamos a estar en crisis, pero sin ninguna capacidad de resolución. Eso lo puedo asegurar. Bueno, salvo que se cambien las reglas de juego y, por ejemplo, ante una vacancia no haya nuevas elecciones generales, sino solo presidenciales, ¿no? Mientras las reglas de juego se mantengan, no va a suceder ni vacancia ni renuncia. Y pese que hoy la bancada de Renovación Popular ha presentado esta moción de vacancia y se dice que se está también ya juntando los votos necesarios, pero parece que esto es un juego que hemos visto anteriormente, como usted lo dice perfectamente, señor Failó. Ahora, respecto a este cambio de ministro de Economía, que es muy importante este sector para nuestro país, este ministerio, ¿usted cree que este cambio también se va a significar un viraje a cómo se está manejando la economía en nuestro país? Sí, a mí no me cabe la menor duda. No van a haber recortes, van a haber una serie de renunciamientos a cualquier posibilidad de reforma, ¿no? O sea, a mí no me queda la menor duda. Hay un golpe de timón, pero sin mayor rumbo, ¿no? Un ministro de Economía, un tecnócrata que, si bien es cierto, tiene los pergaminos para asumir, pero va a ser más de lo mismo, ¿no? En realidad, la economía va a seguir siendo manejada de manera o piloto automático, como ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Sin mayores cambios. Y en realidad a mí me preocupa porque esto de acá nos está llevando a una desesperanza de lo que podría ser el presidente de la República y las expectativas que tienen los sectores que realmente votaron por Castillo. El sur, por ejemplo, que es un riesgo, que es un peligro, que tiene una gran capacidad de radicalizarse, que siempre plantea opciones extremas, no resolver temas de fondo que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la reactivación económica. Eso hace que estemos al merced de la posibilidad de un presidente cada día más radical. Y cuando hablo de radical no solamente me refiero a la izquierda, sino a los extremos, a la derecha extremadamente radical. Otra cuestión que me preocupa es la elección de este nuevo ministro del Interior, que en realidad es un renunciamiento a la posibilidad de limpiar la policía, ¿no? Este policía cajamarquino Chávarri tiene una serie de denuncias, pero además ha sido acusado de tráfico ilícito de droga, ¿no? Entonces, esto de acá tiene sentencia de abuso de autoridad y procesos medios extraños con respecto al tráfico de drogas. Y en realidad es preocupante porque eso empeora las cosas, ¿no? Y le quita la esperanza a un sector importante de la población que efectivamente está harta de la corrupción, ¿no? Y yo creo que a eso se debe también porque hemos visto hoy la publicación que hace la empresa Datum Internacional
sobre la encuesta en aprobación y desaprobación del presidente de la República. En estos 6 meses ya tiene un 64% de desaprobación, y conversábamos con la señora Urpi Torrado, que es la que comanda esta empresa encuestadora, y dice pues que hay ya incluso en los sectores, en las regiones centro y sur, donde recibió un respaldo determinante en la segunda vuelta, hoy también sube ahí la desaprobación del presidente Castillo. Entonces ya al presidente no se le está creyendo, hay una desaprobación también en cuanto a las gestiones, ni los propios sectores en donde tenía mayor respaldo. ¿Cómo va a llegar el presidente en estos 5 años? ¿Usted cree que acabe su mandato presidencial? Bueno, lo va a acabar por inercia, o sea, probablemente haya una posibilidad de vacancia casi en el último año, ¿no? Pero antes no va a suceder, como te señalaba, por las características y las condiciones y el cachopacismo del Congreso, ¿no? O sea, un Congreso que tiene congresistas de la talla, del nivel, que jamás van a sacrificarse por el país en una posibilidad de intento de vacancia presidencial y la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Mira, yo en realidad estoy decepcionado de las encuestas, mi estimado amigo. O sea, yo, bueno, de datos menos, ¿no? De apoyo, lamentablemente ha terminado siendo servida en los intereses particulares de los poderes fácticos, pero que hay un desgaste, Lo que sucede es que el desgaste no se da como debiera darse, ¿no? Y no se da como debiera darse porque hay un problema de credibilidad hacia los medios de comunicación. Yo vivo en el sur, por ejemplo, ¿no? Y más bien todos estos titulares, todos estos desbarajustes que los medios de comunicación o los medios de comunicación concentrados plantean, no termina haciéndole mucho daño al presidente de la República, sino por el contrario, termina siendo una suerte de amortiguamiento de lo que podría significar un desgaste real del presidente de la República. Te pongo un ejemplo. El presidente de la República ha salido elegido con el 33%, mi estimado Lizardo, 33% del padrón electoral. Eso es lo que finalmente tiene Castillo, y ganó las elecciones con ese 33%, ¿no? Ahora, estamos hablando en el peor de los casos de un 28% que tuviera el presidente sobre la totalidad de la población, porque ahí no hay una discriminación de si han votado o no han votado. 28, 5% de desgaste por todo lo que ha hecho Castillo, realmente pues es nada. O sea, Castillo debería estar en el 7, 8, 9%. Y como tiene una oposición cerrada, absurda, una oposición de los medios de comunicación, una oposición hasta de los analistas políticos, ¿no? O sea, todo eso contribuye a que el desgaste de Castillo no sea como tal. O sea, hay un problema de credibilidad generalizada y de una u otra manera también había una esperanza hacia el presidente Pedro Castillo, ¿no? Sobre todo en el sur del Perú, que es donde nosotros estamos ubicados territorialmente, ¿no? Entonces nosotros hacemos también sondeos, nos damos cuenta pues que efectivamente hay un rechazo generalizado. Ahora, y hay un desgaste, el señor Faylu, ¿y hay un desgaste, como dice esta encuesta, en esos sectores donde tenía mayor apoyo? Claro, de hecho, esto por ejemplo, este gabinete, este golpe timón, definitivamente sí va a tener un impacto en el sur del Perú. Yo sí estoy convencido de que el haber virado hacia el centro derecha en materia de los personajes más importantes en materia económica y como el jefe de gabinete, el jefe del Consejo de Ministros, que no son propiamente gente con los cuales el sur se identifica, ¿no? El sur es un sur radicalizado, un sur, ¿cómo se llama?, de izquierda, por decirlo, antisistema, ¿no?
Yo sí creo que este golpe de timón le va a terminar perjudicando más a Castillo que acercando a los sectores que no creen en Castillo con estas medidas o con este cambio de gabinete. Eso te lo aseguro. Ahí sí yo creo que Castillo ha cometido errores garrafales. Yo no hubiera sacado al ministro de Economía, y no es porque me guste. Lo que sucede es que de una u otra manera Pedro Franque era una garantía de un manejo responsable de la economía, pero con cierto soporte de gente que cree en la gente todavía de izquierda, ¿no? O sea, y en realidad el deterioro de la gobernabilidad, el retiro de la base social del presidente Castillo, el desgaste que pueda generar, no le favorece a nadie, ¿entiendes? O sea, a nadie quiere que le vaya mal al presidente, o sea, no nos gustaría que el presidente bajara su popularidad porque su fragilidad y la arremetida de la derecha obtusa, lo único que genera, más allá del desgaste, es crisis. Y esa crisis obviamente afecta a la mayoría de la población. Exacto, la crisis nos afecta a todos, señor Julio Fayloc. Muchas gracias por este contacto nuevamente. Usted siempre es gentil con nuestro llamado y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.